Bienvenidos a esta semana de trabajo y a este nuevo video. Les compartiré una frase donde dice: las obras no son de caridad cuando se hacen por interés. Don Bosco nos asegura eso porque cuando nosotros realicemos una obra debemos realizarlo de forma desinteresada. Eso significa sin esperar nada a cambio. Vamos entonces con el desafío inicial para esta semana. En tu cuaderno de trabajo te pido que investigues y anotes los siguientes conceptos, que son las razones trigonométricas, que es un cuadrilátero, que es un perímetro y el concepto de triángulo. Muy bien, entonces si lo anotas en tu cuaderno. Esta semana estaremos trabajando el cálculo de razones trigonométricas, pero utilizando la calculadora. Entonces aquí encontraremos algunas instrucciones de cómo irlo haciendo y también vamos a calcular el perímetro de cuadriláteros y también de algunos triángulos, ¿verdad? Así que pongamos mucha atención. En el primer tema vamos a calcular razones trigonométricas utilizando nuestra calculadora. Vamos siguiendo los pasos. Entonces, este ejemplo ya está resuelto, pero es importante que tú lo vayas haciendo en casa con la calculadora que tengas. Y si no lo tienes, pues puedes utilizar el teléfono celular que muchas veces traen estas funciones o descargar alguna aplicación de calculadora científica en tu celular. Entonces dice, me están pidiendo que calcule el seno de 35, así de sencillo. Entonces en mi calculadora yo debo buscar el botón que diga sin o seno, que es este que está por aquí, ¿verdad? La abreviatura es sin y entonces nos aparecerá este símbolo en la calculadora. Y luego nosotros, como nos están pidiendo 35 grados, debemos oprimir, ¿verdad? Las teclas 35 y luego hay un botoncito que es el que representa al de los grados, que es el que está por aquí que aparece con un circulito de grados y luego como que unas comas, ¿no? Entonces, así que ese sería el botón correcto. Oprimimos ese botón para que nos aparezca este símbolo en la calculadora y por último oprimimos igual. Entonces, el seno de 35 grados, según la calculadora, y nos va a lanzar un montón de decimales, por ejemplo, 0.57357, pero aquí me están pidiendo que yo redondee hasta el quinto decimal, así que, es decir, elimino el quinto decimal y dejo 4 números después del punto, y como el quinto número es un número 7, es mayor que 5, entonces me aproxima al próximo valor, es decir, por ejemplo, aquí dice 0.5735, entonces yo debo colocar 0.5736, ya que el número después de este 6 era mayor que 5. Si fuera 5 se puede dejar igual, o si es menor que 5 se puede dejar igual, pero como era 7, así que tuvimos que aumentarle un valor, era 5 y lo pasamos a 6. Espero que haya sido comprensible la explicación que di. Esto es para calcular el valor de un seno, ¿verdad? Lo mismo funciona con coseno, solo oprimimos el valor coseno, y si fuera tangente, pues buscamos el botón de tangente, ¿no? Y ya está. Y hacemos los mismos pasos anteriores y la aproximación también. Ahora, ¿qué pasa si a mí me piden calcular el valor de un ángulo? Cuando a mí me dan el seno de un ángulo. Por ejemplo, a mí me dicen, mire, el seno del ángulo A ya está calculado, es 0.3420. Pero a mí me están pidiendo, o sea, ¿de qué ángulo se calculó ese resultado? Por ejemplo, aquí el ángulo era 35 grados, pero aquí no sé de qué ángulo era. Solo sé que el seno de A es 0.3420. Recordemos que el valor seno solo es una división entre dos lados, ¿verdad? Que es el cateto opuesto dividido hipotenusa. Pero esa división nace de un ángulo. Entonces, lo que debemos saber es cuánto vale ese ángulo de donde se originó este resultado. Pues entonces es bien sencillo. La calculadora me puede ayudar para poder resolver esto. Entonces tenemos el siguiente procedimiento. Utilizamos el botón Shift y el botón Seno. Entonces lo tenemos aquí en la calculadora. Cuando nosotros oprimimos esta combinación de teclas Shift y seno, entonces nos aparece este símbolo, para algunos extraño, ¿verdad? Pero esto se lee como seno inverso o se puede leer como seno a la menos uno, pero es un seno inverso. Y si yo utilizo el botón coseno, pues me va a aparecer cos a la menos uno, es coseno inverso. Y si oprimo tangente y con shift, pues me va a aparecer tangente a la menos uno, que es tangente inversa. Muy bien, entonces al oprimir shift seno,
me va a aparecer este símbolo, luego tecleamos el valor que me dieron, que es 0.3420, y oprimimos el signo igual, que todos sabemos dónde está. Em, y luego me va a aparecer este resultado, ¿verdad? 19 punto no sé cuánto. Y nosotros podemos oprimir este botón de los grados para que mi resultado me lo dé en grados, ¿verdad? Muchas veces me va a dar, por ejemplo, resultado 20 grados, luego me va a aparecer 19 y una coma, significa eso se lee como minutos, y si me aparece, por ejemplo, otros decimales aquí y dos comas, pues esos son segundos. Se leen como grados, minutos y segundos a la hora de oprimir este símbolo. Entonces podemos colocar todo ese resultado cuando no sea exacto o preciso el resultado. Por ahora me están diciendo en este folleto de que 19.998771 se aproxima a 20, o sea, está muy cerca del 20. Así que colocamos la respuesta resumida como 20 grados aproximadamente. Muy bien, entonces a ti te toca ya en la actividad 4 trabajar lo siguiente, ¿verdad? Utilizando la calculadora, por ejemplo, aquí me piden calcular el seno de A, coseno de A y tangente de A. Es decir, que por cada ejercicio yo debo trabajar seno de 12 grados, coseno de 12 grados y tangente de 12 grados. Y luego lo mismo con el 35 y lo mismo con el 70. Una vez hecho eso en la calculadora, vamos a calcular aquí, dice los ángulos, es decir, que aquí vamos a usar seno inverso de este ángulo, vamos a usar coseno inverso, vamos a, no, aquí ya no se usa, aquí solo es seno inverso, ¿verdad? Aquí como es coseno, entonces coseno inverso, y aquí es tangente inverso. Solo se hace una vez, ¿verdad? Porque obviamente si aquí se trabajó seno, pues no se puede calcular con coseno el valor del ángulo, ya que solo corresponde a seno. Muy bien, entonces una vez explicado eso, voy a pasar al tema de los perímetros de cuadriláteros. Muy bien, entonces es importante que comprendamos que es un perímetro, ¿verdad? Lo primero, al decir cuadrilátero, estamos hablando de que un cuadrilátero es una figura de 4 lados. Puede ser un cuadrado, puede ser un rectángulo, puede ser un paralelogramo, puede ser un rombo, todos ellos son cuadriláteros, todo aquel que tenga 4 lados. Pero para calcular su perímetro basta con realizar la suma de las longitudes de sus 4 lados. Por lo tanto, la fórmula sería sumar los lados A más B más C más D. Así de fácil. Y cuando yo quiera calcular el perímetro de un triángulo, pues todo triángulo es aquella figura que tiene 3 lados. Hay muchas clasificaciones de triángulos, pero sin importar cuál sea, el cálculo del perímetro será con esta fórmula, que es la suma de sus lados A, B y C. Muy bien, entonces el perímetro se simboliza con la letra P. Veamos algunos ejemplos. En este ejemplo dice, encuentro el perímetro de los siguientes cuadriláteros. Tengo un rectángulo, tengo un paralelogramo y aquí tengo un trapecio, que es una figura que no es tan uniforme, pero se puede calcular su perímetro. Entonces aquí basta con sumar los lados, 4 más 2 más 4 más 2 para esta figura y me da un perímetro de 12 centímetros. Entonces la respuesta la podemos colocar así. Perímetro es igual a 12 centímetros. Importante realizar la sumita. El perímetro de este paralelogramo sería 2 más 5 más 2 más 5, da un total de 14, entonces perímetro 14 centímetros. Y la suma de estos lados, 2 más 5 más 6 más 4, da una suma de 17 centímetros. Entonces, en conclusión, vamos a decir que el perímetro es la suma de la longitud de todos los lados. Ahora bien, con los triángulos sucede lo mismo, ¿verdad? Me dan un triángulo con medidas 4 centímetros, 5 centímetros y 6 centímetros. Basta con sumar la medida de sus lados. Y aquí decimos que el perímetro es de 15 centímetros. Entonces, en esta parte ustedes deberán concretar lo mismo, ¿verdad? Calcular el perímetro de todas estas figuras, ¿verdad? Estos símbolos representan de que los lados son iguales. Así que basta con anotar una vez la medida, no necesita repetir tantas veces. Y aquí tenemos que calcular perímetros también de estos triángulos. Y hasta aquí llegaría, digamos, estas actividades y este video. Espero les haya servido para poder seguir, ¿verdad? Con las actividades. Bendiciones.